Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora número 5, fuerza, carga e intensidad eléctrica, correspondiente al módulo 12, semana número 3. Mi nombre, facilitador, Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar con esta introducción que vemos aquí en pantalla. Los estudiantes de la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato encontraron un cristal precioso. Al realizar los estudios se determinó que el cristal está compuesto por 2 iones. Recordemos que los iones son partículas con carga positiva y con carga negativa. En este caso, cuando se forma un compuesto, estamos hablando de un catión cuando tiene la carga positiva y de un anión cuando tiene la carga negativa. Nos están pidiendo entonces que calculemos la fuerza resultante entre estos 2 iones, el ion A con carga positiva y el ion B con carga negativa. Estos iones se encuentran en un metal precioso. Para poder calcular la fuerza resultante, vamos a hacer uso de la ley de Coulomb. Recordemos que la ley de Coulomb está compuesta por el producto de la constante de Coulomb multiplicada por la carga 1, la carga 2 y la distancia que hay entre el punto 1 al punto 2. Esto elevado al cuadrado. Aquí tenemos el esquema. Tenemos aquí la carga 1 que está representando el punto A, que es igual a 5 microcoulomb. Esto es muy importante. Tenemos que considerar que estos 5 microcoulomb los tenemos que convertir a coulomb para poder encontrar la fuerza, ya que la ley de Coulomb se trabaja en coulomb y no en microcoulomb. Tenemos que la carga B es negativa y es menos 7 microcoulomb. La distancia que separa la carga A de la carga B es de 7 micrómetros. Recuerden que los micrómetros es una unidad muy pequeña que se tiene que transformar a metros. Para poder encontrar la fuerza necesitamos la constante de Coulomb, el producto de las cargas, en este caso la carga 1 y la carga 2, y la distancia que hay entre el punto A y el punto B, que en este caso sería 7 micrómetros. A continuación vamos a ver cómo nos quedaría la solución de este ejercicio. Tenemos aquí en pantalla la solución. Recuerden que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado. La carga 1 está dada por 5 microcoulomb. Recuerden que estos 5 microcoulomb los tengo que convertir a coulomb para poder encontrar lo que sería la fuerza resultante. Entonces vamos a multiplicar este 5 por 10 a la menos 6 y nos va a quedar 5 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga número 2, que es la que tenemos aquí, la vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar menos 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Recuerden que tenemos que colocar 10 a la menos 6 porque está expresada en microcoulomb. Y tenemos la distancia. La distancia es igual a 7 micrómetros. Los micrómetros es equivalente a 10 a la menos 6 metros. A eso equivale esta mu m o micrómetros. Entonces aquí vamos a colocar 7 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Una vez que tenemos esto, vamos a proceder a la realización de los cálculos. Para ello vamos a colocar 9 que multiplica a 10 a la 9 y esto lo vamos a multiplicar por 5. Apretamos esta tecla para colocar por 10 a la menos 6. Entonces aquí colocamos por 10 a la menos 6 y esto lo vamos a multiplicar por menos 7. Apretamos de nuevo esta tecla y vamos a colocar a la menos 6. El resultado de toda la operación que está en la parte de arriba del numerador nos va a dar igual a menos 0.315. En este caso las unidades van a ser solamente newton metro cuadrado, porque tenemos aquí coulomb por coulomb, sería coulomb cuadrado, y se divide entre este coulomb cuadrado y prácticamente se elimina. Solamente nos quedaría la unidad de fuerza y la unidad de área, que sería newton metro cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre 7 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Colocamos entonces 7, apretamos esta tecla, por 10 a la menos 6 y vamos a colocar al cuadrado. El resultado de esto nos va a dar 4.9 por 10 a la menos 11 metros cuadrados. A continuación realizamos una división. Para ello vamos a colocar menos 0.315 y esto lo vamos a dividir. Colocamos aquí un paréntesis, 4.9, apretamos esta tecla que indica la exponente base 10 y vamos a colocar a la menos 11. Cerramos el paréntesis y nos va a dar un resultado de
menos y tenemos toda esta cantidad. Esta cantidad se puede abreviar de la siguiente manera. Vamos entonces a colocar aquí un punto y vamos a contar hacia la derecha. Entonces contaríamos aquí 3 lugares, 6 lugares, 9 lugares. Nos va a quedar entonces menos 6.42 por 10 a la 9 newton. En este caso nos están pidiendo la fuerza resultante. La fuerza resultante se expresa en newton. ¿Por qué nos queda en newton? Porque se elimina metro cuadrado entre metro cuadrado. Y tenemos entonces una fuerza negativa. Esta sería entonces nuestra fuerza resultante. A continuación tenemos el 1.2. Con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Para ello tenemos que considerar el resultado que acabamos de obtener. El resultado que obtuvimos de la fuerza resultante es de menos 6.42 por 10 a la 9. Este resultado me está indicando algo. ¿Y por qué me indica algo? Por el signo. Me está indicando que hay una fuerza de atracción. ¿Por qué hay una fuerza de atracción? Vamos a ver a continuación lo siguiente. Porque para que haya un signo negativo se necesita que una carga sea positiva y una carga sea negativa. En este caso, cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, vamos a tener una atracción, es decir, la carga negativa se va a acercar a la positiva y la carga positiva se va a acercar a la carga negativa. Entonces, en esta parte nosotros vamos a colocar que los iones se van a atraer. Y se van a atraer porque tienen carga distinta. El resultado me lo está confirmando. En el 1.3, ¿hacia dónde se va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B? ¿A la izquierda o a la derecha? Como el ion A tiene carga positiva y el ion B tiene carga negativa, la tendencia del ion A va a ser desplazarse hacia la derecha. Es decir, va a buscar acercarse a la carga del ion B. Tenemos lo siguiente. Se coloca el determinado elemento P, que es una carga puntual, que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.12 micrómetros. De este modo, el elemento P queda justo a la mitad, que sería en esta parte, como se muestra en la figura. Vamos a concentrarnos en la explicación de este esquema. Vamos a colocar el punto P o la carga puntual aquí en el centro. Vamos a colocar que esta sería la carga inicial o carga 0. Y vamos a colocar la carga 1 con el dato que tenemos anteriormente de 5 microcoulomb y la carga 2 igual a menos 7 microcoulomb. La distancia que separa el punto A del punto B sería 0.12 micrómetros. Vamos a utilizar la ley de Coulomb y vamos a comenzar este análisis colocando la fuerza resultante entre la carga inicial o la carga puntual 0 con respecto a la carga 1. Colocamos entonces la constante de Coulomb por el producto de las cargas, que sería Q0 por Q1 entre la distancia que hay del punto 0 al punto 1. En este caso, como la carga está prácticamente en la mitad, la distancia aquí va a ser también la mitad de 0.12. En este caso, la distancia sería 0.06 micrómetros, tanto a la izquierda como a la derecha. Esto me va a generar entonces lo siguiente. Si yo quito la carga inicial, voy a tener la fuerza resultante del punto inicial al punto 1 entre la carga inicial. Y esto va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 1 entre la distancia del punto inicial al punto 1. Y esto va a ser igual al campo eléctrico 1. Aquí tenemos entonces la fórmula para obtener el campo eléctrico 1. Aquí entonces vamos a tener un campo eléctrico que se va a simbolizar con E1. Y de la misma manera, si hacemos este análisis del punto 0 al punto 2, también vamos a encontrar la fórmula para encontrar el campo eléctrico número 2, que sería la constante de Coulomb por la carga 2 entre la distancia que hay del punto inicial, que sería este, al punto 2, que sería el que tenemos aquí. En este caso la distancia también sería de 0.06 micrómetros. Y aquí lo estamos viendo. La distancia del punto 0 al punto 1 y la distancia del punto 0 al punto 2 es igual a 0.06 micrómetros. Recordemos que la carga puntual 0 con respecto a la carga 2 genera un campo eléctrico 2 como el que vemos aquí en pantalla. Entonces vamos a tener el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Y lo que nos están pidiendo en la actividad es calcular el campo eléctrico total. Lo que tenemos que hacer a continuación es sumar
el campo eléctrico 1 con el campo eléctrico 2 para obtener el campo eléctrico total. Entonces vamos a colocar la constante de Coulomb por la carga 1 dividido entre la distancia al cuadrado más la constante de Coulomb por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Como estas distancias son prácticamente iguales, vamos a hacer una factorización. Y esta constante de Coulomb prácticamente es la misma constante de Coulomb que tenemos acá. Separamos la K y separamos la R, como vemos aquí en pantalla, y colocamos entre paréntesis solamente la carga 1, que es diferente de la carga 2. Y entonces nos va a quedar la fórmula para obtener el campo eléctrico total, que sería la que vemos aquí en pantalla. Sería entonces K, que es la constante de Coulomb, entre la distancia que hay entre el punto inicial o el punto Q0 al punto Q1 o bien al punto Q2. Al final de cuentas es lo mismo, multiplicado por la suma de la carga 1 más la carga 2. Una vez que ya realizamos el análisis, nos piden determinar el campo eléctrico en el centro de los iones A y B. Para ello vamos a hacer uso de esta fórmula. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocar la constante de Coulomb, que sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. La distancia, en este caso, es la distancia que hay del punto inicial al punto 2 o del punto inicial al punto 1, que en este caso sería la mitad de 0.14. Sería 0.07 por 10 a la menos 6 metros. ¿Por qué por 10 a la menos 6 metros? Porque está expresada en micrómetros. Los micrómetros equivalen a por 10 a la menos 6 metros. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y posteriormente vamos a encerrar en paréntesis las cargas. Entonces colocamos un paréntesis y colocamos otro porque vamos a sumar estas cargas. Aquí me está diciendo que tenemos que hacer una suma. Colocamos entonces la carga 1, que sería 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y en esta parte vamos a sumar el menos 7 microcoulomb. Entonces colocamos menos 7 por 10 a la menos 6 Coulomb. Entonces vamos a realizar las operaciones. Colocamos la constante de Coulomb. La distancia la vamos a calcular de la siguiente manera. Colocamos 0.07 por 10 a la menos 6 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Recuerden que la distancia es al cuadrado y vamos a tener 4.9 por 10 a la menos 15 metros cuadrados. Vamos a sumar estas cargas. Entonces lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Colocamos 5 por 10 a la menos 6 y vamos a sumar. Entonces colocamos más, abrimos un paréntesis y vamos a colocar menos 7 por 10 a la menos 6. Cerramos el paréntesis y nos va a dar menos 2, aquí lo vamos a ver a continuación, menos 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Recuerden que este tiene mayor valor absoluto, por eso prevalece el signo negativo. Entonces menos 7 más 5 va a ser menos 2. A continuación vamos a realizar las operaciones. Colocamos lo que está en el numerador. Colocamos 9 por 10 a la 9. Y esto lo vamos a dividir. Entonces aquí vamos a colocar un paréntesis entre 4.9. Y esto lo vamos a elevar a la menos 15. Entonces cerramos el paréntesis y vamos a multiplicar por menos 2 por 10 a la menos 6. Cerramos el paréntesis. El resultado nos va a dar menos 3.67 por 10 a la 18 newton entre Coulomb, que serían las unidades del campo eléctrico total. A continuación tenemos lo siguiente. Con base en el resultado obtenido, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P? ¿De izquierda o de derecha y por qué? Para poder contestar esta pregunta, tenemos que considerar la ley de las cargas eléctricas que ya vimos anteriormente. El punto P es este que tenemos aquí en medio. Recuerden que el campo eléctrico total tiene carga negativa y es 3.67. Entonces aquí vamos a tener una carga negativa. Una carga positiva con una carga negativa va a originar una fuerza de atracción. El campo eléctrico 1 entonces va a tener una fuerza de atracción, es decir, la carga A con la carga 0 se van a acercar. En el caso de la carga puntual 0 o la carga 0 con respecto a la carga 2, vamos a ver que tiene una carga negativa con una carga negativa. Al tener una carga negativa con una carga negativa, la tendencia va a ser a que este campo eléctrico 2
experimente una fuerza de repulsión. Es decir, la carga 0 va a tomar un sentido a la izquierda y la carga 2 va a tomar un sentido a la derecha. Enseguida tenemos lo siguiente. Suponiendo que el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla y el punto B se trata de un alambre con la misma corriente pero que circula hacia adentro. Realiza el bosquejo del campo magnético debido a esos dos elementos y hacia dónde apunta el campo en el punto medio P. Esto que acabamos de leer lo vamos a representar de la siguiente manera. Aquí tenemos el esquema. Estas son las líneas que van hacia afuera. Aquí lo estamos viendo. Las líneas que tienen un campo magnético con carga positiva. Y las líneas que tienen carga negativa van hacia adentro. Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, el punto medio lo vamos a tener aquí, en esta parte central. Entonces, este es el esquema que nos están pidiendo cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa. Hay una alta intensidad de campo magnético y eso no se observa cuando tenemos carga del mismo signo. El campo magnético se ve débil, como lo vemos aquí en pantalla, ya que uno tiene tendencia hacia la izquierda y el otro tiene tendencia hacia la derecha. Entonces, el esquema que nos están pidiendo y la explicación que nosotros tenemos que dar es la que tenemos aquí en pantalla. Y finalmente nos piden, menciona 3 situaciones donde puedas observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Entonces aquí vamos a redactar de manera breve 3 situaciones y esto está muy referido a los aparatos electrodomésticos, aquellos que tienen por ejemplo motores, aquellos que tienen bobinas, ahí es donde se aplica este tipo de campos magnéticos. Esto sería todo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta actividad, déjalo en los comentarios del video y te pueda responder lo más pronto posible. Nos vemos en un siguiente video.